Buenas tardes, buenas noches. Un segundito que voy a apagar la luz de atrás que se me ve mal. Ahí está mejor, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Alguien me escucha? ¿Me ve algo? Buenas noches. Ah, tenía el volumen Buenas bajo. noches. Con razón no los escuchaba, tenía el volumen bajo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Estamos con este hermoso horario, viernes 8:15 de la noche, pero bueno, aquí estamos. Bueno, antes que nos maten, ahí hablé con Guillermo a ver si existía la posibilidad de correr el parcial. Quedó que iba a fijarse a ver si podíamos hacer coincidir los horarios con el cronograma que establece la facultad y que el día lunes nos iba a confirmar, porque si bien vamos a llegar con los temas, es cierto que ustedes tienen previsto el examen para el día 6, ¿verdad? Sí, para el 6, el 7. Eso sería en una semana y media. No, yo tengo el 6, ¿eh? El 6 lo tengo acá agendado. A ver, vamos a ver el cronograma para no... Creo que el cronograma decía 6, pero no estoy segura. Yo lo tengo agendado en el teléfono, tengo agendado el 6, pero vamos a chequearlo. Les comparto pantalla, ya que estamos. Ahí la ven, la pantalla, sí. A ver, a ver. Cronograma de clases primer cuatrimestre. Correrlo de acá. Taca, 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 taca. El 6, sí, el 6 a las 14 y el 13 el recuperatorio. Eso es lo que tendríamos previsto. Y como ven, la semana que viene, bueno, hoy es 24, 27, 28, 29, 30 y primero, tendríamos clases y también el 4 y el 5, con lo cual, por ejemplo, la bolilla 8 llegarían un día antes del examen. La realidad es que, como les decía, vamos a llegar con los temas, incluso hay alguna clase, no, sí hay una clase de repaso, pero ideal sería que lleguen con los temas y los tengan también, tengan la posibilidad de estudiarlos e internalizarlos un poco. Así que bueno, hoy lo hablé con Guillermo, a ver si podemos estirar, aunque sea un par de días, qué sé yo, no sé, pasarlo para el otro lunes o algo así. Bien, pero bueno, todavía no estamos en condiciones de confirmar ni negar nada al respecto. Bien, hoy tendríamos que ver, vuelvo a abrir lo que acabo de cerrar. Según lo que yo tengo aquí, hoy tendríamos que estar viendo lo que íbamos a ver el día martes o miércoles, las bolillas 3.5, 6, 7, 8, la bolilla 4, los primeros puntos. Bien, ustedes en lo que sería el campus, que acá lo tengo a la vista, ¿tienen algún material? El martes creo que habíamos hablado de ver si lo podían ir viendo, a ver si tenían alguna duda o algo que quieran ir preguntándonos o analizando. Si no, bueno, desarrollamos algunos de los temas que están aquí. Aquí tienen de la bolilla 3, bueno, pagaré de consumo, fallos, una nota de Nielsen. Hay una clase del doctor Macetelli del punto de representación, creo que es el punto 7. Los requisitos extrínsecos del pagaré, las garantías cambiarias y un zoom de Mariano Yerro. Y con respecto a la bolilla 4, que también tenemos que ver algunos puntos hoy, tenemos una clase de Vale y una clase de Silvano. O sea, los puntos están ahí en las bolillas.
perdón, en las clases están los puntos que tenemos que ver, así que yo lo que les propongo es, si ustedes quieren, vamos, podemos ver algún tema puntual que les interese o podemos desarrollar los mismos temas, como les parezca, o si tienen dudas de lo que han ido leyendo, estudiando, lo que fuere, para eso estamos. Como ustedes Profesor, quieran. una cosita. ¿Quién está Con hablando? Matías. Matías, ¿cómo estás, Matías? Profesor, disculpe que lo Sí. moleste. Sí. Solamente en el campus tenemos 3 bolillas habilitadas con contenido. Las otras no. Y ahí recién me fijé que estaba viendo en su computadora y la tienen como no habilitada para alumnos. Claro, no tenemos ni la 5 ni la 6. ¿La 4 no la tienen habilitada? Sí, sí, está habilitada la 4. No tenés habilitada la 5, la 6, la 7 y la 8. Las primeras 4 tienen habilitadas. Bien, me voy a tomar una atribución entonces, a partir de... Dame un segundito. Uy, ahí qué pasó. Pará. Un segundo. Activar edición. Y en este preciso instante vamos a... Esperen que cierro. Editar sección, recortar. ¿Cómo era esto? Editar sección. Restricciones de acceso. Ninguno. Bueno, si no lo hago cuando termino, porque no me acuerdo exactamente cómo era para habilitarlo. Me parece que era acá, pero bueno. Bueno, ahora háganme acordar al final de la clase y yo le habilito todas las bolillas y listo, y total. No hay nada que ocultar ahí. ¿Eh? Así lo pueden ver. Pero hasta la 4 ya lo tienen habilitado. Faltarían las otras 4 bolillas, ¿sí? Háganme acordar ahora en un ratito cuando terminemos la clase, así me fijo bien y no perdemos tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Hola. profe. Bueno, como quieran, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que avancemos sobre alguno de estos temas, tanto de la bolilla 3 y la 4, les digo qué temas abarcan, por si ya han leído algo o si han visto algo. Concepto de letra de cambio, pagaré de tratamiento legislativo, las garantías extracambiarias, que el otro día Lucía me había hecho una pregunta justamente sobre el tema de la provisión, los requisitos intrínsecos, modalidades de giro, que eso no tiene mucha importancia, representación cambiaria, y de la bolilla 4, que son los requisitos extrínsecos de letra de cambio y pagaré, cláusula facultativa, suposición, alteración, letra en blanco, letra documentada. Son temas relativamente sencillos. Si quieren, yo para romper el hielo, les hago una especie, no sé si llamarlo consejo, sugerencia, lo que fuere. Esta sección de la materia o esta materia en particular cambiario, al igual que concursal, tiene una particularidad que es como que habla un idioma distinto a otros ordenamientos jurídicos que ustedes han visto, con otros principios. Acá lo que ustedes tienen que tener claro desde el minuto cero, cuando vamos a estudiar derecho cambiario, es que estamos hablando de un instrumento, una serie de instrumentos destinados a lo que podemos denominar la circulación de la riqueza, o como digo yo, el diferimiento de la pobreza, pues son instrumentos de crédito. Ahí podríamos determinar una suerte de punto en común con el derecho concursal. El derecho concursal, el objeto es la tutela del crédito, entendido de manera general, y en el derecho cambiario lo vamos a encontrar, ese mismo objeto, pero en particular, de esa situación particular. Esas modalidades con el tiempo han adquirido ciertas formas sacramentales, lo que vamos a llamar los requisitos extrínsecos, el rigor cambiario, que ustedes ya han visto, rigor cambiario formal en este caso, aunque también el procesal y el sustancial, pero fundamentalmente el formal,
que llevaron con el tiempo, ya hace mucho tiempo, a la prescindencia objetiva de la causa fuente, de la causa que da origen a esa obligación. También podemos denominarlo como esta cuestión de la relación de provisión. Bien. Esta cuestión hace que todas las declaraciones cambiarias, todo documento, acá ya estamos hablando de pagaré, letra de cambio, cheque puntualmente, de los llamados papeles de comercio, estén compuestos por declaraciones cambiarias. ¿Qué son las declaraciones cambiarias? Son expresiones de una voluntad unilateral, obligaciones hacia personas indeterminadas pero determinables. ¿Determinables en qué momento? En el momento en el que esa cantidad de obligaciones documentadas en el título van a ser exigibles. Eso va a ocurrir en oportunidad del vencimiento y en algunos casos, por ejemplo, las acciones anticipadas, de regreso anticipado, que las vamos a ver más adelante, puede ocurrir antes, pero en principio va a ocurrir con el vencimiento. Esas declaraciones unilaterales van desde la voluntad del librador de crear el título, en la letra de cambio del girado, en convertirse en aceptante, pero también estamos incluyendo la forma de transmisión normal y habitual de estos papeles de comercio, que es ¿cuál? Estoy hablando de la batalla de desactive algunos micrófonos, digan algo, si no es como que hablo solo. La tradición. ¿Cuál sería? La forma de transmisión de estos títulos va a ser fundamentalmente el endoso. Se pueden transmitir por tradición, no está mal, también se pueden transmitir por cesión, pero justamente la cuestión de la prescindencia de la causa, lo que va a hacer es que esas sucesivas transmisiones vayan fortaleciendo el título y no potencialmente debilitándolo. La regla general que nosotros conocemos de que nadie puede ceder un derecho mejor que el que tiene, no se va a aplicar en estos contextos, porque cada obligación es autónoma. La obligación del endosante para con el endosatario, es decir, del que transmite con el que recibe esa transmisión, es autónoma, independiente de la obligación que pueda tener el librador con el beneficiario, con el endosante o con el tenedor legitimado, que va a ser el último que tiene el título en su poder a la fecha de vencimiento, a la fecha que se torna exigible. Entonces, son declaraciones de voluntad, cada una de ellas autónomas, que incluyen obligaciones, estas obligaciones cambiarias, que vamos a llamar, hacia personas indeterminadas, pero determinables. Hablábamos del propio libramiento de los títulos, hablamos del supuesto de la letra de cambio de la aceptación, hablamos de los avales, que son en idioma cambiario lo que sería una fianza. Mencioné el endoso, perdón. Cualquiera de todas estas expresiones de voluntad tienen esas características, son declaraciones unilaterales de voluntad, y lo que se adquiere por quien recibe el título es un derecho autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una transmisión de un derecho creditorio fuera del ámbito cambiario, lo que se hace es una suplantación de la figura del acreedor por otro acreedor, que ocupa el mismo lugar, la misma posición. Estamos hablando de otras ramas del derecho, lo que van a leer por ahí en los libros como derecho común, ¿no? Entonces, en el derecho cambiario esto no es así, o sea, como que se van adicionando, se va fortaleciendo el título porque se van adicionando garantías. Si yo tengo un pagaré con 5 endosos, tengo 5 personas más el librador a quienes puedo exigirles el cobro. En una relación creditoria de derecho común, cuando hay una cesión, lo único que hace es suplantarse la figura de la acreedor, es decir, estaba aquí el acreedor, se reemplaza por este otro. Aquí se van adicionando. O sea, y cada uno de los que transmite el título se transforma a su vez en deudor de los que lo proceden, acreedor de los que lo preceden y deudor de los que lo proceden. Eso nos lleva también a hablar un poquito de lo que es la solidaridad cambiaria, en donde el tenedor legitimado va a poder reclamar el crédito, la obligación que va a contener ese título, a todos y a cada uno de los obligados. Bien,
Y las defensas que pudiera oponer A son diferentes a las defensas que pudiera oponer B. Las prescripciones son individuales. Por eso quiero que lo diferenciemos bien con lo que tenemos conocido hasta ahora del derecho civil, de obligaciones, de contratos. Es decir, bueno, a ver, si el crédito estaba prescripto, cuando se cedió, sigue estando prescripto. Aquí, cada obligación que asume cada uno de los que estampa su firma en el título es individual e independiente de las otras. Tanto es así, por ejemplo, les cito un ejemplo, el artículo 7, de que esto siempre lo solemos preguntar, que dice que, aclaración, creo que ya se las habrán hecho, ahora me van a contar, no existía hasta el Código Civil y Comercial una parte general de lo que es derecho cambiario, con lo que el decreto ley 5965 de letra de cambio y pagaré, en la sección hasta el artículo 100 que habla de letra de cambio, era interpretado u utilizado como una parte general. Entonces, por ejemplo, el artículo que les voy a leer ahora, referencia a letra de cambio, pero por extensión es aplicativo al pagaré. Si la letra de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra, o con el nombre de las cuales ha sido firmada, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas. Estos conceptos, ahora lo explico esto, que aquí aparecen como atomizados, son los que tenemos que entender para entender este idioma del derecho cambiario y poder resolver situaciones que se nos presenten en el examen y el día de mañana en el ejercicio de la profesión, para interpretar la diferencia que hay entre el derecho cambiario y otras ramas del derecho. Si nosotros habláramos de una situación de otras ramas del derecho, obviamente, si un incapaz suscribe un título y se produce una cesión, ninguno de los sesionarios, por más que haya 10 sesiones, podrá hacer valer ese derecho, porque el crédito siempre sigue siendo el mismo. Ahora, si yo soy incapaz y libro un pagaré, esa obligación no se me va a poder reclamar a mí porque soy incapaz. Pero cualquiera de los sucesivos firmantes del título, sus obligaciones siguen siendo válidas. Dicho de otra manera, libramos un pagaré por 100.000 pesos, lo libra un incapaz. Lo endosa A, B y C. Cuando lo tiene D, le puede reclamar los 100.000 pesos a B y C. No se lo podrá reclamar al incapaz. Por más que el incapaz haya sido el creador del título. ¿Se comprende esto? Entonces, cada una de esas obligaciones que asume cada uno de los firmantes del título es individual y autónoma con respecto al resto. Y en todos los casos, no hay preguntas sobre el origen, sobre la causa fuente de esa obligación. Siempre estamos a el contenido del título. Dentro del título todo, fuera del título nada. Esto nos lleva a los requisitos extrínsecos contenidos en cuanto a letra de cambio y pagaré, en el artículo 1 y en el artículo 100 del decreto 5965. Esto lo hago como una suerte de presentación, introducción, me imagino que ya algo de esto habrán hablado, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta como para resolver a la hora de una pregunta o el día de mañana, situaciones que por ahí, si no, yo veo que en los libros hay mucha casuística, sobre todo en Gómez Leo, mucha casuística, mucho a ver si el endosante hizo tal cosa, si el librador hizo lo mismo, si lo hizo el avalista, como que cada situación. Entonces, a la hora de estudiar, por lo menos a mí me pasó y veo en estos pocos 20 años que llevo dando clases, que al alumnado le pasa lo mismo, o sea, como que te metes en esa casuística y te lleva puesto tratar de memorizar esas situaciones, y ahí es donde por ahí encontramos mayores dificultades que las que a mi criterio presenta esta materia de derecho cambiario. No sé si habían hablado algo de eso, si se lo habían explicado, pero bueno, quería empezar por ahí. ¿Alguna pregunta? Tienen todos su micrófono silenciado. ¿Se comprende esto que estamos hablando? Sí, Lucía. En el caso de ese que dijo del incapaz, Sí. o sea, como que se provocaría la invalidez solo respecto de él y que nadie le puede reclamar.
ese vínculo, o sea, son Sí. compartimientos estancos. Ese emplazamiento, esa obligación que asumió el incapaz, no puede ser reclamada a esa persona, sea el librador, sea endosante, sea balista, en el rol que ocupe, no puede reclamarse, pero todas las demás obligaciones siguen siendo perfectamente válidas. Dije incapaz, podemos encontrarnos ante un título firmado por una persona con una firma que se le atribuye a una persona y esa firma es falsa, o incluso inexistente. ¿Está bien? Bien. O sea, la creación y transmisión del título no depende de una validez de las obligaciones de las declaraciones cambiarias que incluye. Distinto sería, ya me estoy metiendo en los temas que tenemos que ver hoy, ¿no? Si a ese título le faltaran algunos de los llamados requisitos extrínsecos. Entonces, por un lado tenemos requisitos intrínsecos que son capacidad, voluntad, objeto, causa. Vamos a empezar por ahí. Capacidad, voluntad, objeto, causa son los requisitos. Ustedes, por favor, antes de esto, hasta ahora, ¿qué estuvieron, las clases que tuvieron, qué estuvieron viendo? Las primeras dos bolillas, la presentación de la materia, rigor cambiario, lo que sería la segunda, todo eso lo vieron. ¿Qué más vieron? Yo tengo que irnos hasta vencimiento, bolilla 5. Bien, ¿vieron vencimiento? ¿Está bien? Sí, yo estoy revisando acá lo que está en el cronograma, pero me quedo más con la palabra de ustedes que con lo que diga el cronograma, porque es lo que verdaderamente importa, lo que ustedes hayan visto. Está bien, pero ¿tuvieron las clases de vencimiento, todo? Yo estaba con concursal, así que la verdad que no. Ahora me estoy. Si yo me guío La bolilla por acá, 5.1 vimos. bien, pero los requisitos extrínsecos de los pagarés no lo vimos, no. Pagaré letra de cambio, no. Sí, lo vimos. ¿Sí? Sí, requisitos extrínsecos, letra de cambio, pagaré. Lugar de creación, fecha de creación, vencimiento, Bien, denominación. perfecto. Bien, 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 bien. A ver, estoy viendo acá, cambiario, bolilla 1, bolilla 2, 3-1, 3-2, 3-3. Terminamos la bolilla, porque acá dice, lo que yo tenía es continuación de la bolilla 3 y bolilla 4, que serían los requisitos, pero me quedarían los puntos 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, correcto. Bien, entonces, capacidad, voluntad, objeto y causa serían los requisitos intrínsecos. Hablamos un poquito recién de capacidad. Bueno, ¿cuál es la capacidad necesaria para obligarse cambiariamente? La misma capacidad que para realizar cualquier acto de los llamados en su momento actos de comercio, para obligarse contractualmente, digamos. Bien, entonces, si esa capacidad no existe, esto no invalida el título ni invalida solamente invalida la declaración cambiaria. Estoy buscando el programa. Bien, la voluntad está conformada por 3 escalones, por decirlo de una manera. Intención, es decir, la decisión específica de realizar ese acto. Voluntad, voluntad. Voluntad e intención, libertad, y discernimiento. Bien. Entonces, por un lado tengo que tener la decisión de suscribir ese título. ¿Alguien me mandó un mensaje? Creo que la última que dio Carnero dio endoso. Bien. Bueno. Libertad. La capacidad de poder tener que esa decisión sea propia y no condicionada porque tengo un revólver en la cabeza. Y discernimiento, saber qué es lo que estoy firmando. O sea, querer hacerlo por, no quiero usar la palabra voluntad de nuevo, querer hacerlo por decisión propia y saber qué es lo que estoy haciendo. Ahora, si alguno de esos
elementos estuviera viciado y por ende existiera un vicio de la voluntad. ¿A ustedes les parece que podríamos invalidar una declaración cambiaria, así como así? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en ese supuesto? Cambiariamente, ¿cómo se reclama un papel de comercio? Normalmente, o sea, es a través de las acciones cambiarias, y normalmente eso en nuestro ordenamiento utilizamos la vía ejecutiva, donde no se discute la causa. No se discute ya por sí por ser un pagaré, una letra de cambio, un cheque. Y además, esa limitación se encuentra aún más limitada, valga la redundancia, por el ordenamiento procesal específico que se aplica. Entonces, lo que nos va a quedar es la posibilidad de hacer un reclamo por vía de un juicio de conocimiento, que no necesariamente tiene que ser posterior y no necesariamente tiene que ser civil. Puede haber hasta una causa penal que tenga que ver con que me pusieron revólver en la cabeza, que me engañaron, puede ser una estafa, ¿bien? Pero no va per se el hecho que haya una vulneración a un requisito intrínseco, no va per se a anular la declaración cambiaria o a invalidarla. Lo mismo ocurre con el tema de la causa. Si la causa es ilícita, tenemos que entrar a discutir la causa, y eso no lo vamos a poder hacer en principio ni dentro de la declaración cambiaria, ni mucho menos en la cancha del juicio ejecutivo, que es como normalmente se canaliza. ¿Está bien? Entonces, dijimos capacidad, voluntad, objeto y causa. El objeto es dar una suma determinada de dinero. Ahora, si vamos a los requisitos extrínsecos, me dice, creo que Matías había dicho que ya los habían visto, pero bueno, hago este pequeño repaso, si se quiere. Si vamos a los requisitos extrínsecos, ahí sí tenemos que ver que se cumplan o que se den las suplencias legales, estudienlas las suplencias legales, porque si no, no estamos hablando de un papel de comercio, no estamos hablando de cheque, no estamos hablando de pagaré, no estamos hablando de letra de cambio. Será una declaración de voluntad, será un principio de prueba por escrito, podrá servir para acompañar otras pruebas, pero no nos sirve, no es un título de crédito, un papel de comercio, si no cumple con los requisitos extrínsecos, sea los específicos que están en la normativa o las suplencias legales que también están contempladas en la misma. ¿Está claro? De la misma manera, también hay requisitos extrínsecos con respecto a las declaraciones cambiarias que no son las que se complementan al inicio. ¿Bien? O sea, un endoso tiene que tener ciertas formalidades. Si no las tiene, fundamentalmente, si no existe, por ejemplo, la firma, no estamos hablando de un endoso, podemos estar hablando de otra cosa. Los avales tiene que tener la expresión por aval, porque si no, consideramos que es un endoso. Entonces siempre existe esta cuestión del rigor cambiario formal a los efectos de determinar si el título es tal cosa y si las declaraciones cambiarias son eso. Todo esto para dar certeza, seguridad y celeridad, como habían visto las primeras bolillas, a la circulación del crédito. Por ejemplo, uno de los puntos que tenemos que ver hoy es el de la letra o pagaré en blanco. ¿Qué nos dice el artículo 11 del decreto ley? Sí, que si una letra incompleta al tiempo de la creación hubiese sido completada en forma contraria a los acuerdos que la determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos que éste lo hubiera adquirido por culpa grave o mala fe. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo básicamente? Que el título puede ser creado en blanco y que solamente será impugnable si el portador conocía el hecho de que se haya sido completada de forma contraria a los acuerdos
que llevaron a su creación. Me gustaría que con todo este speech que hicimos en los primeros minutos de esta clase, ustedes me digan qué les parece lo que dice esta norma, llevado a la práctica. ¿Y a qué me refiero llevado a la práctica? Los viene a ver a ustedes alguien al estudio y le dice, no, miren, me están reclamando un pagaré de 100.000 pesos y yo en realidad había firmado por 10.000. ¿Por qué le vendí, perdón, le compré a tal persona algo que vale 10.000? ¿Qué hacemos? A ver. Pero lo firmó en blanco, Firmaste en blanco. incomprobable. Ahí está el punto. Muchísimas veces ustedes van a encontrar en la normativa cosas que me parecen hasta líricas. ¿Cómo comprobamos? El pagaré dice 100.000. ¿Está tu firma? Está bien. Después podemos hacer como les decía recién, podemos hacer, porque ahí habría un vicio de la voluntad. Entonces es medio programático lo que dice, o borra con el codo lo que escribe con la mano la normativa. Cuando me dice, está bien, bárbaro. En primer lugar, lo que vamos a sacar en claro de todo esto es que letra en blanco, por ejemplo, para Gómez Leo es sinónimo de letra incompleta, o cuando hablo de letra hablo también de pagaré, ¿no? Eso que quede claro. ¿Qué significa? Que puede completarse, pueden consignarse la totalidad de los requisitos en el transcurso de su circulación. ¿Hasta qué momento? Cuando los requisitos extrínsecos de los que hablamos, me dijeron que ya habían visto, deben estar completos al 100%. Hasta el vencimiento o hasta su presentación al pago. Claramente, muy bien, Lucía. Al momento en el cual eso adquiere estatus público, por decirlo de alguna manera, o al momento en el cual tendríamos que reclamarlo primero ante alguno de los obligados en la cadena de endosos o iniciar un proceso al respecto. Antes de ello, el título podría circular para la mayoría de la doctrina con la cual nosotros estamos de acuerdo, con por lo menos la denominación y la firma. La denominación de qué título es, porque a ver, ahí está la típica de, la habrán escuchado alguna vez, que a un famoso le hicieron firmar un autógrafo y después le inventaron un pagaré. La teoría, la doctrina dice, bueno, por lo menos tendríamos que tener el nombre, si es un pagaré, si es una letra de cambio. El cheque es distinto porque es un formulario preimpreso y determinado, ahora los e-check también, que es algo digital, es otro tipo de regulación. Por lo menos tendría que decir el título y por lo menos tendría que tener la firma de alguien que lo está librando. ¿Está? Pero hasta el momento de la presentación, sea reclamo a cualquiera de los obligados, o sea, en una instancia de ejercicio de alguna acción cambiaria, podría circular nada más que con estos dos requisitos. Ahora, la realidad es que lo único que nos está diciendo el artículo 11 es eso, que la letra en blanco y el que pagaré en blanco son perfectamente válidos en el transcurso de su circulación hasta el momento en el cual se presentan. No, ¿nos quiere decir otra cosa? Sí, nos quiere decir que deben ser completados de acuerdo a una suerte de pacto de llenado, así lo llama también la doctrina, pero eso es algo que, como bien dijo Matías, es completamente incomprobable. Y eventualmente, si tenemos documentación para comprobarlo, va a ser una documentación externa al título. ¿Y eso a qué nos lleva otra vez? Dentro del título todo, fuera del título nada. O sea, el derecho se incorpora al título y ahora con los títulos desmaterializados, igualmente el concepto es prácticamente el mismo en el sentido de que la obligación es la que figura ahí. No podemos ir a ver, o sea, si nosotros creáramos un pagaré que pagaré la suma que surge del contrato de compraventa tal, eso no es un pagaré. ¿Se entiende? Entonces, tiene que estar consignado en el título. Ahí es donde, bueno, este elemento subjetivo del pacto de llenado es algo que queda sujeto a la posibilidad bastante poco concreta de que uno en otro tipo de proceso pueda
desarrollar una defensa diciendo, no, ese pagaré, en el ejemplo que yo les di, era de 10.000, no era de 100.000, porque hay un boleto donde dice que vamos a firmar un pagaré así, y tengo tales testigos, pero fuera de lo que es el ámbito cambiario. Bien, y ustedes dirán que injusto. Lo que pasa es que es una frazada corta. Si queremos que los títulos circulen con certeza, seguridad y celeridad, tenemos que prescindir de un montón de formalidades, o subjetividades, mejor dicho, formalidades no. Genera problemas, genera soluciones. Bien, la moraleja, ¿cuál es? En la práctica, siempre que vayan a crear un título, tengan documentación respaldatoria de por qué se creó ese título. ¿Está? Bien, entonces, letra en blanco, para algunos incompleta, es una letra en la cual hay un pacto de llenado tácito, oculto, etéreo ahí arriba, que puede ser llenada hasta el momento de su creación. ¿Es válida? A ver, es relativo lo de decir es válida o no es válida. Técnicamente puede circular, estamos de acuerdo. Lo que yo no te puedo decir, a ver, todo es como hacer un contrato que no está firmado por una de las partes y antes de presentarlo se firmó, se selló. Bueno, tiene que ser válida al momento en el que hay que, cuando se llega a jugar el partido en la cancha, tiene que ser válida. Antes puede circular de esta manera. Otra cosa que dice el artículo este 11 que estamos analizando es el derecho del portador, y esto me ha tocado plantearlo alguna vez y también es de prueba diabólica, el derecho del portador de llenar la letra en blanco caduca a los 3 años del día de la creación del título. Y otra vez, esta caducidad no es oponible al portador de buena fe a quien el título le hubiese sido entregado ya completo. Otra vez entramos en lo mismo. Siempre se trata de proteger al portador de buena fe. Partiendo de la base que la buena fe se presume, estamos en un contexto donde la prueba del afectado es bastante diabólica y fuera del ámbito de las acciones cambiarias. Bien, esta última parte que nos dice que si nosotros ponemos una fecha de creación, por eso otra parte de la doctrina, humildemente suscribo, me gusta esta posición, determina que no solamente tendría que ser la denominación y la firma, sino la fecha de creación. Los requisitos al tiempo de la creación del título. ¿Me explico? Bien. A ver, letra documentada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Váyame diciendo. Lo de las cláusulas previstas permitidas, previstas no permitidas, ¿eso lo han visto o no? Bien. Bueno, otro de los puntos de esta bolilla 4 que estamos viendo es una clasificación bastante engorrosa que se toma de Gómez Leo, que voy a tratar de simplificar para no complicarles la vida en esta instancia. ¿Qué artículo, doctor? Por favor, Facundo, ¿de qué me preguntaste, perdón? Acá Facundo en el chat puso qué artículo, doctor, Perdón, por doctor, favor, con pero no sé. respecto a la letra de cambio en blanco, el Sí, artículo 11, ¿verdad? el 11. También está, no recuerdo el número de artículo, también está previsto en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, como les decía, ustedes tienen una parte, por llamarlo de alguna manera, general de lo que es derecho cambiario, desde el artículo 1815 al 1850, y después tienen lo de los títulos dematerializados, 1851, eso lo solemos preguntar, cuando nos toque lo vamos a charlar también, ¿sí? Pero también tenemos esa parte general hoy en lo que es el Código Civil y Comercial. Bueno, como les decía, siguiendo una clasificación de esas que digo engorrosas de Gómez Leo, fíjense, primero los voy a complicar y después los voy a tratar de descomplicar. Gómez Leo habla de que, además de las cláusulas obligatorias o de los requisitos extrínsecos de los que hablábamos, existen otra serie de cláusulas que pueden ser consignadas o no en los títulos, que hemos dado en llamar cláusulas facultativas, por supuesto. Dentro de ellas, Gómez Leo las divide en previstas y permitidas, previstas y no permitidas, o prohibidas, no previstas y permitidas,
y no previstas y no permitidas o prohibidas. O sea, que están reguladas y se pueden, que están reguladas que no se pueden, que no están reguladas pero se pueden, y que no están reguladas y no se pueden. Y vas a hacer una serie de casuísticas, yo les voy a mencionar algunas, donde va a empezar a adquirir, espero yo, un poco de sentido lo que yo les decía al principio de esta clase con respecto a tratar de entender el concepto general y no ser tan específico. Por ejemplo, dentro de las previstas y permitidas, es decir, las que tienen una regulación legal, y dice que sí se pueden, vamos a encontrar cláusulas referidas a la inclusión de intereses. ¿Ustedes vieron vencimientos, me dijeron? ¿O no? A la inclusión de intereses compensatorios, cláusulas que puedan establecer un domicilio específico, por ejemplo, el artículo 4, que habla de que la letra o el pagaré puede ser pagable en el domicilio de un tercero, no necesariamente en el domicilio del girado o en el pagaré en el caso del librador. Es decir, establecer que yo soy el girado, pero el domicilio de pago es el de Matías. ¿Está bien? Estas cláusulas están previstas, artículo 4, artículo 29, la cláusula de intereses compensatorios, artículo 35, puntos 1 y 2, no importa hoy si las vimos o no las vimos, sino, o sea, para que sepan que hay disposiciones en la ley que permiten incluir ciertas cláusulas. Con respecto a la letra de cambio, se puede prohibir la aceptación o establecer que debe ser realizada hasta o desde cierto momento. La más famosa y conocida de todas, la cláusula sin protesta, artículo 50, si no me equivoco, por mencionarles algunas, ¿no? La cláusula de pago en moneda extranjera, que también se utiliza mucho. Entonces están previstas y están permitidas. No hay mucho que agregar al respecto, sino que decir, si la ley dice que se puede y se pueden incluir, no tenemos ningún inconveniente. Son cláusulas que no alteran la esencia de los títulos. Hay otras que están prohibidas expresamente, como las que contradicen los principios cambiarios, es decir, que haya alguna remisión a otro título, como yo les mencionaba hace un rato. Hay otras dentro de estas previstas y prohibidas que tienen que ver no con el título en general, sino con alguna declaración cambiaria en particular. Por ejemplo, el endoso parcial es nulo. Cláusulas de intereses en letras que tienen un vencimiento a un día fijo, vencimiento absoluto, están expresamente prohibidas. Cuando el librador quiere librarse de la garantía de pago, no se puede poner, el librador es garante de la aceptación y del pago, puede librarse de la garantía de aceptación, pero no de la garantía de pago. Ese es el artículo 10, siempre hablando del decreto de ley 59/65, ¿no? Estas cláusulas, todas ellas, y todas las que puedan encontrar ustedes al leer la normativa, están prohibidas porque contradicen los principios de los que hablamos al principio de la clase. Los principios de los que hablamos al principio. Bueno. Si nosotros establecemos un endoso parcial, supongamos que, otra vez, el pagaré de 100.000 pesos y uno de los endosantes dice que endosa por 50.000. Estamos contradiciendo el principio porque el derecho que se transmite es siempre el mismo. Lo que se van ampliando son las garantías, es decir, los responsables de pago. Pero el derecho es siempre el mismo. No es que ahora, si
bifurcamos y de repente no transmitimos un crédito de 100.000, sino que transmitimos la mitad de ese crédito, ¿quién se queda con el título? ¿Quién lo tiene? ¿Qué derecho tiene el que lo adquiere? Claramente está contradiciendo el principio. Si nosotros establecemos algún tipo de condicionamiento, es decir, endoso siempre y cuando me cumpla la obligación causal de base, también estamos contradiciendo el principio. Entonces, ¿qué pretendo con esto que yo les estoy diciendo? Que sí, sepamos que hay cláusulas previstas y permitidas, previstas y no permitidas. Podemos hablar de no previstas y permitidas o de no previstas y no permitidas. Y en estos últimos dos supuestos ya voy a omitir dar algún tipo de casuística, sino que simplemente los voy a invitar a que ustedes me digan, no un modelo, no un tipo de cláusula, porque sé que todavía están desayunándose con este tema, sino cuándo podría haber supuestos en los que no esté previsto que se pueda incluir una cláusula, pero que esa cláusula pueda ser considerada válida. Cuando ocurra ¿qué? Cuando esa cláusula no contradiga ¿qué? Tengan miedo, digan si está mal, no importa, pero... Ahí Matías y Lucía están. Sí, no te escuché. Cuando no impidan la circulación. Exacto, y cuando no contradigan los principios cambiarios, es decir, cuando no generen situaciones que me hagan ir fuera del título, o cuando si se trate de alguna cláusula específica, esa cláusula no contradiga también estos principios de lo que estamos hablando. ¿Bien? ¿Tá? ¿Cuáles son los principios cambiarios? Justamente, como bien remarcado Lucía, muy bien. El tema de facilitar la circulación y lo que yo les decía al principio, que las declaraciones de voluntad tienen que ser unilaterales, no recepticias por eso mismo, no es como un contrato que lo tienen que firmar ambas partes, o sea, con la firma de uno solo ya se está obligando. Y unilaterales, no recepticias, vinculantes para la persona que las está realizando e incondicionadas. Esto lo acabo de agregar, pero bueno. ¿Por qué? Yo me lo puedo aprender de memoria otra vez, pero ¿por qué incondicionada? Porque si hay una condición tengo que ir a ver otro título. Entonces, todo lo que me lleve a ver otro título, a ver, si yo pongo una cláusula no prevista y permitida, les voy a decir. Y ustedes quiero que me digan por qué. En ningún lado está establecido que se puedan consignar intereses punitorios. Sí hay normas que dicen intereses compensatorios hasta la fecha de vencimiento se pueden incorporar en los pagarés y letras con vencimiento relativo. En los de vencimiento absoluto no. Bien. Pero luego del vencimiento, ¿puedo poner intereses punitorios? Entonces les doy dos ejemplos. El primero dice que a partir de la fecha de vencimiento el título devengará un interés del 4% mensual. Y pongo otra que dice, a partir de la fecha de vencimiento, el título devengará el interés que surja de aplicar la tasa consignada en el boleto de compraventa de fecha tal suscrito entre las partes. En un caso tengo una cláusula no prevista y permitida, porque nada impide que yo pueda poner un interés, siempre y cuando lo lea y lo entienda sin tener que ir a ver otra cosa. En el segundo, también puse una cláusula de interés punitorio. Entonces, si yo abiertamente digo, ¿se puede poner una cláusula de interés punitorio? Depende de lo que diga. ¿Está? ¿Se puede poner una cláusula donde yo cree un título que diga que no soy responsable de su cobro? No, porque el que lo crea, o por lo menos tiene que haber un obligado. Entonces, ahí está donde yo les digo cláusulas que no contradigan el principio. Para cerrar esta parte, entonces, en algunos casos están expresamente previstas, en otros están expresamente prohibidas, y hay supuestos en los que no. Si nosotros entendemos de qué estamos hablando, vamos a poder comprender esto sin necesidad de aprendernos la casuística del amigo Gómez Leo. Después hay cláusulas enunciativas que no ponen ni sacan nada. La más común de ellas es la que dicen casi todos los modelos preimpresos que ustedes
podrán ver, se pueden comprar los formularios de pagaré, por ejemplo, dicen recibí, pagaré la suma de tantos pesos por igual valor recibido en mercadería. Normalmente dicen eso. No sé, a alguno alguna vez se le ocurrió que eso era así. La realidad es que si recibí las mercaderías, qué eran las mercaderías, si no eran mercaderías, a nadie le importa cambiariamente hablando. Esa cláusula es una cláusula enunciativa. Puede servir como complemento probatorio a otro tipo de acción, pero cambiariamente son irrelevantes. Cambiariamente no ponen ni sacan nada. Bien. Otro tema que... ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que me quieran decir? Preguntar, aclarar. El artículo 7 ya lo vimos. Un perro ladró, pero nada más. Bueno, el programa de suposición y alteración. Ahí vamos a tener que diferenciar la suposición es cuando hay una falsedad ideológica o simulación sustancial, algo que tenga que ver con una cuestión subjetiva, pero que los requisitos extrínsecos están cubiertos. Entonces ahí ya tenemos que ir a otro ámbito del derecho, a otra rama del derecho. Y alteración es cuando existieren en el título tachaduras, enmiendas, de alguna manera se le agrega un cero, como dijimos recién. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 88 del decreto ley? Los que hubieran, si existiera una alteración, los que hubieran firmado después de la alteración quedan obligados en los términos del texto alterado, y los que hubieran firmado antes quedan obligados en virtud del texto original. Si no se pudiera determinar, se presume, que la firma fue puesta antes o después de la alteración, se presume que fue puesta antes. Es decir, quedarían obligados en el término original sin la alteración. Hablo de poner un cero, pero puede ser cualquier otra cuestión. ¿Está claro? Ahora, el tema de determinarlo va a tener que venir de la mano de una pericia caligráfica donde se determina la antigüedad de las tintas, por decir de alguna manera. A veces por ahí puede ser más sencillo porque, bueno, son dos viromes distintas o lo que fuere. Lo bueno de esta norma es que nos dice que si no se puede demostrar, se presume que fue puesta antes, entonces quedan obligados en virtud de lo que sería el texto sin la alteración de la que estábamos hablando. ¿Queda claro? Distinto es el tema de una tachadura. Hay tachaduras que son consideradas válidas, como por ejemplo cuando uno paga, que tiene la potestad de tachar su endoso. Supongamos que yo no soy el librador. En un pagaré, el librador es el que cancela todas las obligaciones, y en una letra de cambio, ¿quién sería? O sea, el último de la cadena, o el primero, depende de dónde lo miren. El que vamos a llamar, para ir incorporando conceptos, el obligado principal. ¿Quién es en un pagaré el que exime a todos los demás? O sea, el que es deudor de todos. Librador. Para graficarlo, el librador, muy bien. Tenemos alguien que crea el título y una cadenita. Si paga el endosante 2, le paga al tenedor, libera al endosante 3 y 4, porque el endosante 2 no es acreedor de 3 y 4, es acreedor del endosante 1 y del librador. Si paga el librador, libera a todos. En una letra de cambio, ¿quién sería el obligado principal? El girado. El girado cuando acepta. O sea, el girado, ahí tenemos un tema con la letra de cambio. Sé que es muy poco común, no se ve en la práctica, pero bueno, hay que saber por lo menos cómo funciona. El girado es el indicado, o sea, ahí el librador promete un hecho propio
pero también el hecho de un tercero, que sería el girado, como llegas, bueno, Regina Lucía te va a pagar, pero yo firmé, yo creé la letra, o sea, yo estoy obligado. Ahora, vos le presentás el título a Lucía y Lucía te dice, no, yo no, la relación de provisión no te lo va a decir así, no, pero técnicamente la relación de provisión no se cumplió, entonces yo no acepto. El obligado principal de la letra de cambio es él o la aceptante. ¿Está bien? El girado es el indicado, pero mientras está girado no puso el gancho. Lo que obliga siempre es la firma. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Bien? Si ustedes, ahora está perfecto, pero si ustedes en el examen nos dicen el girado, no. El obligado principal de cambio es el aceptante. El girado no es obligado porque es alguien que fue mencionado. Pero estos dos, aceptante de letra de cambio y librador en pagaré, y librador en cheque, lo podemos incluir en este caso también, son los únicos que cancelan toda la obligación cambiaria o todas las obligaciones cambiarias. Todos los demás cancelan nada más que la suya y las de los que están. Imaginemos una fila, yo siempre lo trato de graficar así, en las clases presenciales, bueno, puedo escribir en el pizarrón y un poquito más de dinámica en ese aspecto, pero bueno, imaginémoslo, usemos la imaginación, una fila donde, bueno, hay 5 personas, bueno, el único que cancela todo, ahora si paga 2, cancela 3 y 4, no cancela el resto que tiene el título. Entonces, si yo pago y soy un endosante, tengo la potestad de tachar mi endoso. Esa sería una tachadura perfectamente válida. Una situación que se da, que muchos por ahí la deben conocer, es qué sucede en un título si la suma en letras difiere de la suma en números. En ese caso, también está establecido, se está a la suma en letras. ¿Está? Entonces, hay cierta regulación en la normativa cambiaria con respecto a qué sucede con enmiendas, tachaduras, alteraciones. Con respecto a las suposiciones, vuelvo a decir, estas suposiciones van a tener que ser probadas dentro de un contexto extracambiario. ¿Bien? Extra acción cambiaria en realidad. El derecho cambiario lo prevé, pero no dentro de lo que sería la forma normal y habitual de generar los reclamos pertinentes. Bien, ¿qué otra cosita? Estoy tomando cosas de las más, no las más importantes, las que normalmente solemos tomar de este tipo de lo que toca hoy, ¿no? Letra en blanco ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Bien. Bueno, no, de estos puntos la verdad que son... hemos abarcado, o sea, surgen todos de la normativa. Las garantías, ¿lo vieron? Esto sí, garantía esencial, natural, las garantías cambiarias. La garantía extracambiaria, la provisión, las garantías extracambiarias, la garantía esencial, el pago, la garantía natural, la aceptación, la garantía eventual, el aval y la garantía, perdón, la garantía adicional, el aval y la garantía eventual de intervención, ¿eso lo vieron? No es más que eso, ya no. Letra de cambio domiciliada, definición, posición, función práctica. No, bueno, con esto estamos. Con esto estamos. De la bolilla 5 me dijeron que vieron endoso. Aval, ¿vieron? Profe, yo que soy de la otra comisión, Sí. vimos 2 bolillas nada más. Vos sos de mi ex comisión, está bien. Claro. Pero vimos 2 bolillas, o sea, hoy yo me conecté La 1 y acá la a 2. Sí. porque Sí. no tuvimos clase, la semana pasada tampoco. Y Bien, ellos van bueno, a bolilla. entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. A riesgo de tocar algunos temas que ya quizás hayan visto, no viene mal porque de última se repasan. A partir de la semana entrante, nosotros vamos a tener clase todos los días la semana entrante, con Vale o conmigo, algún día estaremos los dos, algún día estará ella, algún día estaré yo, en este horario. Los que sean de otra comisión que quieran venir, por supuesto, absolutamente bienvenidos, es un placer. Me gusta cuando viene gente porque significa que les sirve la clase o que por lo menos creen que les puede llegar a servir. Vayan leyendo, estamos para que nos pregunten lo que quieran, pero vamos a agarrar de la bolilla 5 en adelante,
vamos a ver todo. De la 3 y la 4, preguntaba Lucía, pero le digo a todos, a ver, los requisitos extrínsecos, a ver, yo me puedo poner a decir, pero lo tienen lo tienen en la ley, a ver, la denominación, letra de cambio, pagaré, una suma determinada de dinero, la firma del librador, lo podemos hacer esa, pero eso ustedes eso sí está claro en la normativa. Yo quiero ir más que nada a las cosas que si ustedes van a la normativa no van a quedar claras, y si van a los libros, por ahí como esto de las cláusulas previstas, permitidas, todo eso, se van a armar un lío que los va a complicar más de lo que los puede ayudar. ¿Bien? Entonces, a partir de la semana que viene, con Vale nosotros vamos a tomar de las 5 en adelante, por ahí me dijeron, no me acuerdo quién, que habían visto endoso, pero bueno, lo volvemos a ver, es un tema importante que por supuesto que preguntamos, vamos a ver, a partir de las 5 lo que vemos en las 5 y en las 6 son análisis de declaraciones cambiarias específicas dentro de letra de cambio y pagaré, y también se aplican a cheque, y también de, bueno, vencimiento, solidaridad, que son los temas fundamentales de la bolilla 6, donde también tenemos el pago y el protesto. Bien, entonces, sí, la 5 es aceptación, aval, endoso, y lo que hablábamos de las 6. Son temas que los vamos a tocar probablemente entre lunes y martes, esto de las 5 y las 6, y miércoles y jueves vamos a ver cheque, y el día viernes y en la otra semana ya vamos a tocar el tema de acciones, seguramente el viernes y el lunes, y la otra semana vamos a dedicarla a repasar. Bien, confío, no garantizo, pero confío en que vamos a poder lograr una extensión, un corrimiento de la fecha del parcial, pero les vuelvo a decir, no depende enteramente de nosotros, la voluntad está, sino que bueno, también hay que ver las fechas de entrega de notas en la facultad, y sobre todo el espacio que tiene que haber entre el examen y el recuperatorio, porque ahí estamos atados, por supuesto, a la normativa de la facultad. Pero bueno, confío en que podamos correrlo, aunque sea 2 o 3 días, como para no llegar con los temas, porque con los temas llegamos, sino que los temas se puedan internalizar. Quiero puntualizar en eso. Acá, si se quieren quedar con algo, espero que sí, pero si quieren quedar con algo de esta clase, me interesa que lo que hablamos al principio, de ver cómo funciona un título de crédito, por qué funciona de esa manera, cuál es el objetivo, y en qué consiste en esta cuestión de las declaraciones cambiarias. Entonces, cuando a ustedes algo le haga ruido, no, porque tengo que ir fuera del título, listo, eso no es así. Esta obligación, entonces, vos no te lo acordás, y yo te pregunto, bueno, sí, y el tercer endosante es un menor de edad. ¿Qué pasa con ese título? Ah, el título sigue siendo perfectamente válido, nada más que nadie le puede reclamar al tercer endoso. Vamos, salvo que tengan más preguntas, no tengo problema, a darles un ejemplo de esto que estábamos hablando. Ustedes todavía no vieron aval, pero no importa. Hay un endoso que está avalado por otra persona, que es un aval, es como una fianza dentro de lo que es el derecho cambiario. También el programa de las diferencias entre aval y fianza. Bueno, uno es causado, el otro es incausado. Uno es accesorio, el otro no. Porque las obligaciones cambiarias son, y esto si quieren anótenlo, todas las obligaciones cambiarias son formalmente accesorias y sustancialmente autónomas. What does it mean? Si el pagaré no es pagaré, el endoso no es endoso. Si el pagaré no es pagaré, la obligación contenida no es tal. Ahora, si yo estoy avalando una obligación firmada por un incapaz, ¿ese aval será o no será válido? Formalmente accesoria y sustancialmente autónoma. Formalmente.
ese emplazamiento, esa posición jurídica en la que se coloca ese incapaz, que es la de librador del título, o endosante, no importa. ¿Formalmente es válida? Formalmente, no sustancialmente. Sustancialmente sabemos que es inválida porque hay una incapacidad. Sustancial es cuando tengo que ir a ver a la persona. Yo lo veo, no sé nada, no sé que es incapaz. O sea, olvidémonos que es incapaz. Lo veo, hay una firma. Está bien, hay un libramiento de pagaré. Formalmente es válida. Entonces, yo no estoy garantizando o avalando a la persona, estoy avalando el emplazamiento. El emplazamiento es la posición jurídica, la posición del librador, o sea, el puesto en el que juegan en el equipo, si quieren. El librador, el endosante, el avalista, el que acepta por intervención. Bueno, entonces, si yo estoy avalando a un incapaz, el endoso es formalmente válido, por lo cual mi aval es válido. Ahora, cuando le quiere reclamar al incapaz, me va a decir, hola, este es incapaz, no puede pagar. Pero el aval sería válido. Ahora, si yo estoy avalando un endoso nulo, que formalmente es inválido, porque como les dije hace un rato, el endoso parcial es nulo, si estoy avalando un endoso parcial, quise decir, perdón, mi aval también es inválido, porque esa obligación no es válida formalmente. Esto es lo que significa hablar de formalmente accesorio y sustancialmente autónomo. Moraleja, lo que importa son las formas. El fondo lo podemos ver en otro escenario, no en el escenario de la acción cambiaria del juicio ejecutivo. Lo que importa son las formas. Si formalmente ese emplazamiento es válido, si formalmente eso es un pagaré, después vemos, el incapaz, listo, no quedará obligado por la aplicación de otras normativas, digamos, ¿no? Pero quienes hayan manifestado su voluntad de obligarse cambiariamente en función o en virtud de un título que parece que formalmente es válido o en un emplazamiento que formalmente es válido, quedan obligados ellos mismos. Esto es lo que dice el artículo con el que empezamos esta clase, el artículo 7, pero esto es un ejemplo, me parece que bastante paradigmático, de cómo funciona el derecho cambiario. Y eso es lo que por ahí quiero que les quede hoy incorporado. ¿Está? O sea, empezar a pensarlo de esa manera. Van a ver que cuando empiecen a ver las clases o leer el material que ahí les vamos subiendo, con eso me parece que van a poder, no van a tener la necesidad de aprenderse de memoria ciertas cosas. Bien. Mariela, Luciana, Matías, Lucía, Regina, Isabel, Facundo, Ignacio, y no veo a nadie más. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Hablen ahora o callen para siempre porque me están esperando unas empanadas fritas que ya tengo ganas de comer. No, solo Para siempre. recordar el tema de Sí, lo perdón. que ve que. Bien. No, Perdón, no. para siempre no, hasta el lunes, calle. Bien, ahora cerramos la clase y lo veo bien porque ahí me puse a activar, pero tengo que recordar cómo era el procedimiento. Yo les subo ahora les habilito todas las bolillas, así lo pueden ir leyendo, ¿sí? Y bueno, no sé si conmigo o con Vale, después me pongo de acuerdo con ella, nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. El lunes supuestamente seguramente les vamos a confirmar lo del corrimiento de la fecha. No hagan olas, no es algo que sea seguro como les digo, pero puede ocurrir. Bien, bueno, ¿estamos entonces? Nos vemos el lunes. Gracias, Gracias. Otto. Nos vemos. Buenas Hasta luego. noches, buen fin de semana, nos vemos el lunes por el mismo canal. Adiós.